¿Camino a un guante de oro o camino a un fracaso defensivo? Será el cambio de posición para Juan Soto para esta temporada 2026. Vamos a entrar, si le gustan las estadísticas avanzadas, vamos a hablar del cambio de Juan Soto de posición, vamos a hablar de cómo puede beneficiarlo o cómo puede ser perjudicial, vamos a hablar de outs sobre el promedio, vamos a hablar de expected catch, vamos a hablar de arm strength, de field run value, de numerosas estadísticas para entender de alguna manera cómo el nuevo cambio de posición de Juan Soto es una apuesta arriesgada, pero que también pudiera darle grandes resultados. Quizás, si no obtener el guante de oro, sí por lo menos significar una mejora defensiva para Soto, alguien a quien se le acusa de ser un mal fildeador. Vamos a hablar igualmente de las dimensiones del estadio del Citi Field y cómo puede influir de alguna manera en el rendimiento defensivo de Juan Soto. Juan Soto se va a estar mudando de posición para el 2026 en aras de buscar una mejora defensiva para el equipo y también quizás una mejora defensiva para él como jardinero. Ya no va a estar siendo right field, sino que va a estar jugando left field, posición que no le es ajena. ¿Por qué? Porque la posición de jardín derecho supuestamente va a estar reservada. Este es el escenario que está en estos momentos para Carson Bench, uno de los prospectos de los Mets de Nueva York que están dispuestos a darle tiempo de juego en el jardín derecho. Si no es él, pudiera ser Tyrone Taylor, porque el center field va a ser Luis Robert Moirán. De esta forma, los Mets están intentando tener una mejor solidez defensiva, lograr lo que le llaman prevención de carreras, pasando, solidificando su jardín derecho con Carson Bench, solidificando el jardín central con Luis Robert Moirán, que recién llega, y entonces mudando a Soto a una posición que pudiera ser, desde el punto de vista defensivo, menos exigente. Pero vamos a ver si efectivamente es así y vamos a ver qué nos dicen las métricas subyacentes y la historia de Juan Soto en el jardín izquierdo. Quédese para analizar todo esto en el reciente video. Vamos a comenzar entonces con algunas estadísticas interesantes. Esta reestructuración de los Mets viene igualmente porque Brandon Nimmo, que fue el que defendió ese jardín izquierdo la mayor parte del tiempo la temporada pasada, ya no está con el equipo. Recuerden que salieron. Entonces hay que reacomodar los jardines. ¿Cuál fue el rendimiento primero de Juan Soto en el 2025 para entender cómo le fue en el right field del Citi Field en la que fue su primera temporada? Fue una mala temporada defensiva desde el punto de vista defensivo para Juan Soto en el 2025. De hecho, las métricas así lo indican. Por ejemplo, el fielding run value o este valor que mide de alguna manera el valor del fildeo de Juan Soto, pues fue percentil 1 a nivel de las grandes ligas con menos 13. Estamos hablando de que fue desastroso realmente. Percentil 1 se encuentra entre lo más bajo, fue uno de los jardineros derechos con peores métricas defensivas. ¿Y qué pasó con los outs sobre el promedio? Los famosos outs sobre el promedio, de los cuales vamos a estar hablando ahora. Pues percentil 1 también, valor de menos 12 para Juan Soto, uno de los más malos valores de outs sobre el promedio a nivel de todas las grandes ligas. Igualmente, si nos vamos a lo que serían las expected catch percent o la expectativa de captura de pelotas bateadas que persiguió Juan Soto, pues se esperaba que fuera del 87% y fue 83% para un menos 4. También fue negativo. Tuvo algunos aspectos interesantes, como por ejemplo la fuerza de su brazo, el arm strength, que mide de alguna manera la velocidad con la que suelta la pelota, pues fue percentil 66. Su arm strength ha ido creciendo con el paso del tiempo, pero en sentido contrario, su arm value o el valor de su brazo disminuyó y fue el percentil 18. Recuerden que una cosa es la fuerza del brazo y otra cosa es el arm value, porque el arm value tiene no solamente la fuerza del brazo incluida, sino las decisiones, sino los tiros, muchas jugadas que hay de promedio para darle valor de alguna manera a Juan Soto, que tiene un buen brazo en cuanto a fuerza de brazo, pero a veces quizás no toma las mejores decisiones, a veces quizás los tiros no son los mejores y los corredores se atreven a avanzarle y le toman bases. El arm value de Juan Soto también no fue de los mejores de las grandes ligas. Ahora bien, este cambio de Juan Soto de posición es algo raro, es algo improvisado realmente. Pues yo les digo que no. Juan Soto fue realmente left field gran parte de su carrera, sobre todo en ese comienzo con los Nacionales de Washington, fue 2018, 2019, 2020, lo ha sido. Recientemente en el 2024 fue la última temporada en la que jugó el left field cuando estuvo con los Yankees de Nueva York, aunque fue una muestra menor en ese entonces. De aquí para allá, el resto del tiempo ha sido, la mayor parte del tiempo ha sido
realmente right field. Pero, por ejemplo, el 2023 fue su última temporada, digamos que a tiempo completo jugando en el left field. Por ejemplo, las estadísticas tiene 460 partidos a nivel de las grandes ligas como jardinero izquierdo y tiene 603 en el jardín derecho, así que ahí digamos que hay casi que una paridad. 4.000 innings jugados en el left field, mientras que tiene 5.219 innings jugados en el right field. O sea, no es una posición para nada extraña a él, aunque recordemos, no juega ahí desde el 2024. Cuando jugó con los Yankees apenas 52 innings. Pero ¿cómo ha sido el rendimiento de Juan Soto en el left field en el pasado? ¿Cómo le ha ido? Les advierto que aquí hay una montaña rusa de comportamiento distinto para Juan Soto. Temporadas buenas, de hecho, temporadas bastante significativas, incluso con registros de élite liderando la Liga Nacional, pero también temporadas muy malas, como por ejemplo quizás esa última temporada del 2023. Por ejemplo, algunos logros de Juan Soto en el left field para que entiendan por qué es una posición que para nada le ha sido extraña y que puede ser muy interesante este cambio defensivo. Miren, fue el primero en el left field en cuanto a juegos defensivos jugados en el 2019 en la Liga Nacional con 150. Fue el primero en % de fildeo igualmente en la Liga Nacional en el 2019 con 993, mientras que fue cuarto en el 2018. Ahora, ¿qué pasa con los putouts? Aquí quiero explicarle qué son los putouts. El putout es cuando se le acredita el out directamente al jugador, en este caso al jardinero, por ejemplo, cuando logra capturar la pelota, es la última persona que tiene contacto físico con la pelota que registra al lado, por ejemplo, en el caso de tocar un corredor, así, eso es lo que se registra como put out. Pues Juan Soto fue, por ejemplo, también en el left field 2019 en la Liga Nacional, primero con 273, 2023 en la Liga Nacional, primero con 254. Y ahora, ¿qué pasa en otra métrica bastante interesante, que es el factor de alcance, el rango de alguna manera, para que lo entiendan, que tiene que ver con los put out, tiene que ver con las asistencias entre las entradas o en juegos? Es, por ejemplo, o sea, que mide de alguna manera, digamos, la participación del jugador o del jardinero, en este caso, en jugadas, ya sea mediante out o ya sea registrando asistencias, y esto ayuda de alguna manera a darle cierto valor a ese fildeador. Pues Juan Soto fue segundo en el 2018 en la Liga Nacional con 1.85, fue segundo en el 2019 también en la Liga Nacional con 1.82 y en el 2020 fue quinto en la Liga Nacional. O sea, en cuanto a lo que sería este range factor o factor de rango, pues también tuvo estadísticas bastante destacadas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los famosos outs sobre el promedio, que miden de alguna manera la efectividad de un fildeador? En este caso vamos a hablar de los jardines. Pues recuerden que los outs sobre el promedio se basa en métricas de rango que tienen que ver, por ejemplo, con las posibilidades de atrapar una pelota, y esto tiene que ver a su vez con la distancia que debe recorrer el jardinero, con el tiempo que tiene para llegar ahí, la dirección en la que viaja la bola, y entonces se le asigna a esas pelotas pues una probabilidad de ser capturada. Eso es los outs sobre el promedio. Y para entender los outs sobre el promedio a lo largo de la temporada, pues se suma todo el resultado de ese jugador. Por ejemplo, si una pelota tiene 75% de probabilidades de ser capturada y usted la captura, pues tiene un más 25. Pero, por ejemplo, en el caso contrario, si falla esa pelota, pues tiene un menos 75 y ahí se le dificulta entonces la métrica. Todas las medidas de jugada se suman y eso nos da los outs sobre el promedio, sea positivo o sea negativo, para entender de alguna manera el rendimiento del jugador. Pues miren, le digo que Juan Soto fue líder entre todos los left field en outs sobre el promedio en el 2019, que fue quizás su gran temporada jugando en el left field. O sea, en esa temporada, en cuanto a outs sobre el promedio, Juan Soto tuvo un positivo de 5 y lideró todos los left field a nivel de las grandes ligas. Fue una buena temporada para él. Por ejemplo, si comparamos las dos grandes temporadas en las que jugó mayormente como left field, que fueron las temporadas de 2023 y 2019 en las que jugó en las dos más de 1.000 entradas como left field o más de 1.000 innings, pues en esas dos temporadas vamos a ver resultados completamente distintos. Por un lado tenemos la del 2019 en la que les estaba diciendo que tuvo más 5 en cuanto a outs sobre el promedio, porque realmente rindió bastante bien. Tuvo un expected cash era 86 el expected cash y el tuvo de 88. Significa que fue positivo realmente la cantidad de atrapadas. Eso sí, el arm value fue negativo, menos 6, y tenía menos arm strength o fuerza de brazo registrada en ese momento. En 2023 ya sus outs sobre el promedio fueron negativos, con menos 7,
tuvo un expected catch igualmente por debajo, de 84 logró 82 y aquí sí, por ejemplo, el AM value fue 2 más. Ahí estuvo ayudado de alguna manera por otros rendimientos y también su fuerza de brazo fue aumentando. Pero en sentido general, su mejor temporada entonces, como Lefield, si comparamos 23 y 19, pues fue la del 2019, porque tuvo, como les estaba diciendo, 5 en out sobre el promedio, estuvo en el percentil 88 a nivel de todas las grandes ligas, o sea, fue una buena temporada desde el punto de vista defensivo si nos ceñimos específicamente a lo que les estaba diciendo, a out sobre el promedio. De hecho, usted se pone a ver todas las temporadas en las que ha jugado el field y tuvo, por ejemplo, en el 18 menos 5 en cuanto a out sobre el promedio, en el 19 tuvo 5, en el 20 tuvo menos 2, en el 23 menos 7 y en el 24 0. Estuvo ahí, ni para bien ni para mal. Realmente su mejor temporada desde el punto de vista defensivo, esa temporada del 2019, en la que lideró varias estadísticas a nivel de las grandes ligas, como les estaba diciendo, en cuanto a outs sobre el promedio, fue el mejor entre los jardineros izquierdos, fue, por ejemplo, primero en la Liga Nacional en juegos defensivos, ya esto es todo a nivel de 2019, en el range factor, fue segundo de toda la Liga Nacional, fue primero en cuanto a % de fildeo de toda la Liga Nacional, fue primero en cuanto a put-outs en el left field en toda la Liga Nacional. O sea, fue una muy buena temporada, esa temporada del 2019 para él. Ahora bien, ya que vimos su andadura histórica, su evolución, ya que vimos cómo de alguna manera ha destacado en el left field en ciertas posiciones, vamos a entender un poco cómo el estadio puede beneficiar o puede perjudicar el rendimiento de Juan Soto. ¿Qué pasa con el Citi Field y por qué el left field le fue de alguna manera negativo para sus características? Que evidentemente no estamos hablando de un fildeador de élite que está limitado a muchas cosas y cómo precisamente jugar en el right field la temporada pasada afectó de alguna manera su rendimiento. Primero vamos a ver las medidas del estadio, porque aquí hay algo muy interesante. Esto realmente, señores, influye muchísimo. Por ejemplo, left field y right field del Citi Field. La línea por el left field es 335 pies, mientras que por el right field es 330 pies. Efectivamente es menor la línea o la distancia por la línea del right field. Pero, ojo acá, ahí en cuanto si nos vamos al gap, a esa brecha que puede haber entre center field y los jardineros, pues es mayor desde el punto de vista del right field. Estamos hablando que, por ejemplo, el left field gap es 368, que es donde va a estar jugando ahora Juan Soto, mientras que el right field gap es 373, que por supuesto se hace más grande en algunas partes. Estamos hablando de unos cuantos pies más y estamos hablando entonces de mayor profundidad que tiene que cubrir, en este caso el right field con respecto al left field, de una mayor distancia vertical que tiene que estar, horizontal que tiene que estar cubriendo igualmente el right field con respecto al left field, lo que significa que esta mudanza de Juan Soto le va a significar a él como fildeador pues menos terreno para cubrir realmente, aunque la línea es un poco más larga, pero desde el punto de vista del gap le va a beneficiar una menor cantidad de terreno para cubrir desde su posición. Así que por ahí la distancia del Citi Field pudiera estar influyendo muchísimo en cómo va a ser el rendimiento de Juan Soto para el 2026. ¿Qué significa eso? Que el right field cubre en el Citi Field pues un callejón más profundo, hay mayor cantidad de terreno lateral para cubrir y las bolas que van al gap, al alley y al callejón son mucho más difíciles y se pueden o tienen mayor probabilidad quizás de convertirse entonces en extra base o de ser fildeadas más complicadas para el fildeador. Segundo elemento que puede beneficiar a Juan Soto para el 2026, la llegada de un fildeador de élite para cubrir entonces lo que sería pues el center field, que en este caso es Luis Robert Moirán, que ha sido guante de oro, que es uno de los grandes center field que tiene las grandes ligas, que cubre muchísimo terreno, que es capaz de llegar a muchas bolas, que tiene buen brazo, que hace muchísimas jugadas. Precisamente la llegada de un center field de élite para estar cubriendo esa posición le va a estar quitando responsabilidades tanto al jardín derecho como tanto responsabilidades al jardín izquierdo y se supone que va a tener mayor posibilidad de cubrir jugadas y esto va a quitar evidentemente digamos que responsabilidad defensiva para Juan Soto en la temporada 2026 porque es un center field que tiene un buen primer paso, que tiene un rango mucho más grande, que tiene mayor velocidad, entonces puede cerrarse de alguna manera, incluso hacerse más pequeño ese gap del left field al tener un center field que cubre mayor distancia o cubre mayor cantidad de terreno, va a tener mayor responsabilidad de bolas bateadas hacia ahí y puede convertirse más. Entonces las bolas difíciles, que antes aparentemente eran difíciles, pueden convertirse en out. Esto podría llevar
Veremos si es así, si se materializa evidentemente a lo largo de la temporada. Pues una mejora en cuanto a out sobre el promedio de Juan Soto puede llevarle a una mejora del porciento de catch y puede llevarle también en sentido general a una mejora de apariencia defensiva, porque de eso se trata muchas veces cuando analizamos el rendimiento de un jugador, de aparentemente qué es o no es ese jugador desde el punto de vista defensivo. Todo esto pudiera beneficiar de alguna manera a Juan Soto, porque vamos a tener que al moverse al left field va a tener menos terreno que cubrir para el 2026, mayor cobertura a su lado con un center field de élite, que en este caso es Luis Robert, va a tener más oportunidades, digamos, de alguna forma de usar esa potencia o esa fuerza de brazo que tiene Soto, así que lo va a beneficiar también de alguna manera y va a tener menos exposiciones en lo que sería ese gap profundo, porque va a tener a su lado, entonces, como le estaba diciendo, a Luis Robert. Evidentemente, una cosa es decirlo en el papel, una cosa es analizarlo y otra cosa es aplicarlo. Juan Soto dijo que va a estar trabajando o estuvo trabajando temporada baja en mejorar lo que sería su defensiva y yo no dudo para nada que lo logre hacer, porque recuerden que estamos hablando de un jugador que ya es uno de los mejores bateadores a nivel de todas las grandes ligas, de un jugador que no era de los grandes robadores para nada, de hecho era un robador deficiente a nivel de las grandes ligas y se convirtió la temporada pasada en uno de los mejores robadores de todas las grandes ligas. ¿A golpe de qué? A golpe de inteligencia, a golpe de estudio del contrario, a golpe de mejorar algunas métricas subyacentes de la mano de Antoine Richardson, como fueron, por ejemplo, la distancia que le tomaba al lanzador cuando estaba haciendo todo el movimiento, pues les estaba tomando distancia más Juan Soto. Hizo algunos ajustes ahí. Es capaz de hacer ajustes dentro de las propias deficiencias naturales que tiene el jugador para llegar a un rendimiento. Si logra aplicar igualmente esa inteligencia y es capaz de hacer ajustes para el 2026, si es capaz de mejorar la ubicación de las bolas, si es capaz de usar cada vez más esa fuerza de brazo que tiene, que realmente no es para nada despreciable, está en un percentil 66, acercándose al percentil 70 en cuanto a fuerza de brazo. Si logra auxiliarse evidentemente de tener un center field al lado de condiciones, si logra adaptarse a ese right field en el que va a tener menos distancia lateral para recorrer y menos alley o gap que cubrir ahí, pues va a ser beneficioso para Soto. Quizás no vamos a estar hablando, evidentemente, de un jugador que vaya a ser guante de oro, ni mucho menos, pero sí creo que desde el punto de vista defensivo no va a ser para nada un fracaso. Al contrario, creo que va a ser una gran mejora defensiva, se va a relanzar de alguna manera su capacidad defensiva y vamos a estar hablando de que van a valorar de alguna forma los otros talentos que pueda tener Juan Soto. Veremos, el 2026 va a ser una prueba, pero desde ya le digo que este movimiento de posición para el left field lo va a beneficiar y mucho a quien es ya uno de los mejores bateadores de las grandes ligas, pero a quien siempre se le sigue acusando de ser un mal fildeador.